En un video anterior, ya vimos que los ricos aprenden a ahorrar para hacerse capitalistas. Efectivamente, ya vimos que los ganadores se hacen capitalistas con el simple hecho de aprender a ahorrar. En cambio, los perdedores se apresuran a consumir hasta lo que aún no han ganado. Por eso trabajan solo para pagar toda clase de deudas. Entérate de la vida de algunos ganadores y te darás cuenta de que muchos descienden de familias muy pobres. Esto demuestra que cualquier persona, por muy pobre que sea, puede hacerse rica y millonaria, si aprende lo que aprenden los ricos y ganadores. Imagina cómo sería tu vida si tuvieras a muchos buenos amigos que trabajaran para ti, que satisfacieran todas tus necesidades y cumplieran todos tus deseos y todos tus caprichos. Imagina que cuando tuvieras hambre, estos buenos amigos te trajeran los mejores manjares para saciar tu hambre, que cuando estuvieras enfermo, te trajeran a los mejores médicos y los mejores medicamentos para curarte, que cuando necesitaras un coche o una casa, tus buenos amigos te los compraran, que cuando quisieras viajar o salir de vacaciones, tus buenos amigos te llevaran a donde quisieras, y que cuando quisieras lo que quisieras, tus buenos amigos te cumplieran todos tus caprichos. Sería un gran sueño hecho realidad para cualquiera, si contara con esta clase de buenos amigos, ¿no crees? Pues eso es lo que hacen los ganadores, hacerse de muchos buenos amigos que trabajan para ellos y satisfacen todas sus necesidades, deseos y caprichos. Al ahorrar, los ricos automáticamente se vuelven capitalistas, ya que el ahorro es la base fundamental de todo capital. Ya vimos al principio que esto es lo que aprenden los ricos y que por eso son ricos y ganadores. Observa la cara de los billetes. ¿Acaso son caras de cualquier hijo de vecino? No, son caras de personajes ganadores, de héroes, de personajes ilustres. De estos buenos amigos es de los que te estoy hablando. Esta es la clase de amigos con los que cuenta todo ganador, y estos son los mejores amigos de todo ganador, por la sencilla razón de que son los únicos que trabajan para él, los únicos que satisfacen todas sus necesidades y los únicos que cumplen todos sus deseos y caprichos. Es un grave error creer que solo existen amigos de carne y hueso. También existen los buenos amigos de papel y de metal. Asimismo, a esta clase de amigos solo les gusta convivir con los ganadores y detestan la amistad con perdedores. Por eso los perdedores no tienen amigos de esta clase. Dicen que es muy fácil separar a un tonto de su dinero, y eso es muy cierto. Veamos cómo puedes hacerte de esta clase de buenos amigos con relativa facilidad. ¿Has notado lo que piensan los pobres y los de clase media de los ricos? Muchos creen que los ricos son desgraciados porque, aunque tengan mucho dinero, no son felices. Este tipo de falsas creencias son las que hacen que su cerebro trabaje en su contra y no a su favor. Claro que existen ricos desgraciados e infelices. La desgracia no discrimina a ninguna clase socioeconómica, pero estadísticamente hablando, existen más pobres que ricos desgraciados. Tan infeliz puede ser un pobre como un rico, pero por el simple hecho de tener menos posibilidades de satisfacer sus diversas necesidades los pobres, existen más pobres infelices. La gente que no sabe ahorrar cree que gana muy poco como para poder ahorrar, o cree que solo los que ganan mucho dinero pueden darse el lujo de ahorrar, o cree que todos los ricos nacieron siendo ricos y creen que no hay manera posible para que ellos, que nacieron en una familia pobre, puedan hacerse ricos con su raquítico salario. Creen que los salarios son muy bajos como para poder darse el lujo de ahorrar, etc. Todas estas creencias son más falsas que las monedas de 3 pesos y son el tipo de creencias que hacen que su cerebro trabaje en su contra y no a su favor. Este tipo de creencias también son las que hacen que los pobres sigan siendo pobres. Pero realmente todos podemos ahorrar, ganemos lo que ganemos. Los ricos no nacen ricos, aunque hayan nacido en familias ricas. Todos tenemos que aprender a ganar para poder ser ricos. Hasta los hijos de los ricos tienen que aprender a ganar para seguir siendo ricos. Tanto la riqueza como la pobreza son estilos de vida que se aprenden en el seno familiar desde la infancia, pero nadie nace predestinado para ser pobre o rico. Observa cómo hasta en los estratos más pobres de la población gastan el poco dinero que ganan en toda clase de cosas innecesarias como cervezas, cigarros, fiestas, diversiones, etc., en lugar de ahorrar e invertir en algún negocio. Si esto es lo que hacen los pobres, ¿qué no harán los de clase media?
Claro que los ricos también gastan mucho dinero en toda clase de lujos, caprichos y cosas innecesarias y superfluas, pero a diferencia de los pobres y de los de clase media, ellos tienen la ventaja de ganar y de tener mucho dinero, de manera que no les afecte en lo más mínimo gastar todo lo que quieran. Así pues, si lo que deseas es aprender a ahorrar y hacerte de un pequeño capital para luego invertirlo y hacer lo que trabaje para ti, prográmate para ganar. Empieza por cambiar tu sistema de creencias y de hacerte de las creencias que hagan trabajar tu cerebro a tu favor y no en tu contra. Para tal fin, abre bien los ojos y aprende muy bien los siguientes principios y empieza a ponerlos en práctica. En lugar de creer, yo no puedo ahorrar porque gano muy poco, cree, no necesito ganar mucho dinero para empezar a ahorrar. En lugar de creer, solo los ricos pueden darse el lujo de ahorrar, cree, soy pobre porque aprendí a ser pobre, pero claro que también puedo aprender a ahorrar y ser rico y capitalista. Ahora repite en voz alta las siguientes afirmaciones hasta que tu cerebro esté completamente convencido de lo que dices. Yo quiero aprender a ahorrar. Yo quiero ser capitalista. Yo puedo aprender a ahorrar. Yo puedo ser capitalista. No necesito ganar mucho dinero para poder ahorrar. No tengo necesidad de pertenecer a una familia rica para ser un ganador. Solo los esclavos tienen prohibido obtener riquezas, pero yo no soy un esclavo. Si repites constantemente este pequeño programa mental para ganadores, inevitablemente enriquecerás. No podrá ser de otra manera. Ahora apréndete muy bien lo que te voy a decir y tenlo siempre presente para que siempre salgas ganando en todo lo que hagas. El arte de ganar consiste simplemente en producir más de lo que se consume y consumir menos de lo que se produce. ¿Te das cuenta de lo sencillo que es aprender a ganar? Así pues, repite cuantas veces sea necesario este pequeño programa mental para ganadores hasta que tu cerebro lo acepte como cierto y verdadero y empiece a trabajar a tu favor y no en tu contra. Es prácticamente imposible fracasar cuando se hace absolutamente todo lo necesario para lograr